Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente transmitiendo este segmento de Familias de Reino, así que hoy tenemos un tema extraordinario para no perderse ningún segundo, ningún momento, ni aún también ningún detalle. La verdad que tenemos el tema de Familias de Reino, ¿no? Claves para tener hijos consagrados, que sabemos que a veces es complicado. A veces no es tan fácil. Bueno, yo quiero empezar a saludar a todos los que se fueron sumando en estas transmisiones hoy en día, que sean bienvenidos y que dejen sus preguntas también para poder ir contestándola desde la crianza, la educación, la disciplina, cómo hablar de sexualidad. Hay un montón de tips y consignas que quedan ahí pendientes y que queremos resolver. Pero hoy se me venía a la mente una frase: familias de reino, ¿no? Es la familia donde Cristo es el que reina, una familia sana, una familia fuerte, y si tenemos familias fuertes tenemos la ciudad donde vos estás mirando, en tu casa el que va a reinar es Cristo, y en la ciudad donde vos estés el que va a reinar es Cristo. Así que estamos ya sumando. Ahí estamos, ahí estamos. Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Nos escuchan? Bien. Sí, te escuchamos. ¿Ustedes bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, más vale así. Bueno, queríamos estar en este tiempo compartiendo con ustedes y realmente que ustedes compartan con nosotros un montón de claves, como decíamos en el título, claves para tener hijos de reino, hijos consagrados a Dios. Pero antes que nada, queremos que nos cuenten un poquito, bueno, dónde viven, qué hacen actualmente, ministerios a cargos, que nos puedan reflejar un poquito qué están viviendo en esta cuarentena también. Bueno, en primer lugar, estamos trabajando en la iglesia de Tapalqué. Estamos viviendo también, gracias a Dios, acá en Tapalqué, y hace ya 23 años sirviendo al Señor en este mismo lugar. Así que, y tenemos los hijos, 3 varones, así que bueno. ¿Y qué más podemos decirle? Que estamos felices de estar viviendo en Tapalqué. Sentimos que es un privilegio para nosotros en estos días, puesto que está todo tan complicado, ¿no? A causa de toda esta pestilencia que se ha desatado en estos últimos días, casi diríamos así medio como de golpe, ¿no? Como que explotó. Pero bueno, damos gracias a Dios por Tapalqué. Y bueno, felices de estar en casa, y estamos encerraditos, aisladitos, los dos juntitos, así que estamos re bien. Sí, contarles que bueno, que están circunstancialmente en cuarentena por temas de viajes nada más, pero y por eso no nos podemos ver tampoco. Y nosotros nos conocemos bastante, ¿no? Porque hay gente de acá de Tapalqué, de Croto, están desde Azul, pero esto queda guardado y va a ser compartido, entonces por eso más que nada queríamos conocerlos. ¿Hace cuánto que están casados? ¿Hace cuánto que son padres? Y si ya conocían al Señor antes o lo conocieron ya con sus hijos. ¿Cómo formaron su familia? No, de casados llevamos 40 años, en marzo vamos a cumplir los 41 años de casados, si Dios quiere. Y bueno, tenemos 3 varones maravillosos que sirven al Señor. Así que lindo, muy gozoso de estar casado y ver a nuestros hijos sirviendo al Señor. Eso es un gran privilegio que Dios nos ha regalado. Nosotros hace, bueno, como dijo Juan, 23 años que estamos sirviendo acá en Tapalqué, pero nos convertimos en el año 86 al Señor y teníamos ya 2 de nuestros hijos, Edgardo,
presente, y Gabriel. Edgardo tenía 4 años, Gabriel 2 años, cuando nosotros conocimos al Señor, y, y bueno, lo conocimos en una circunstancia donde era bastante difícil para nosotros, porque yo estaba hace 1 año y medio con depresión, y el Señor hizo un milagro en mi vida allí, ¿no? Así que para ellos también, que eran chiquitos, fue como un cambio total. En muy poquito tiempo hubo un cambio total. Mamá se convirtió en otra persona, ¿no? Y para bien, gracias a Dios. Y así que fue muy, muy fuerte nuestra conversión. Y bueno, y David, nuestro hijo David, el más chico, ya vino después estando convertidos, y en el año 89 él nació, así que bueno, ya llevábamos unos cuantos años convertidos. Ya habíamos empezado a superar un montón de crisis que se superan en los primeros años de convertidos, así que ella llegó con mucho más, diríamos, gracia entre nosotros, ¿no? Pero fueron tiempos muy lindos. No, hace un ratito les preguntábamos un poco, bueno, sabemos que Dios les ha entregado en sus manos tanto a Juan, a papá, ¿no? No sabéis cómo nombrarlo, pero bueno. No, bueno, él es presidente del distrito y también vos como presidenta de mujeres, y también, bueno, Dios les ha entregado un montón de responsabilidades, y entre ellas, como decimos, criar también 3 varones, que no debe ser nada fácil en ese tiempo haberlos criado, pero Dios estuvo en todas las cosas. ¿A qué voy con esto? Que realmente creemos y confiamos en Dios, pero también ustedes han hecho un trabajo excepcional. Esto salió como un ejemplo de una entrevista que de hecho fue una de las primeras, creo, Sí. que fue una de las primeras con Magiar, y Magiar tiene 3 varones también, y él decía, ojalá que me den claves como para poder criar, ¿no? Seguramente nos debe estar mirando, pero ¿cuáles son esas claves? ¡Wow! Bueno, vamos al cuadernito. No. Hay 5 cosas que nosotros pensamos como que son un poco claves para nosotros como hijos de Dios. Pero lo primero es reconocer que la gracia de Dios tan infinita y su misericordia fue lo que nos rodeó y nos rodea y nos va a seguir rodeando, y ojalá siga rodeando toda nuestra descendencia, ¿no? Va a seguir así, porque eso es promesa de Dios. Pero en primer lugar, y creo que tiene que ver con lo principal, es que amamos a Dios de una manera muy profunda, porque fue Dios el que nos rescató de ese hoyo muy profundo también. Entonces, amamos a Dios y comenzamos a tener una relación bastante fuerte con Él. Y esa relación la vieron nuestros hijos, ¿no? Mostramos al Dios Todopoderoso a través de nuestra fe, vimos cosas tremendamente poderosas, o sea, milagros tremendos, ¿no? Comenzamos a ver cuando ellos eran chicos. Y esos milagros ellos los vivieron. Después, una cosa sumamente importante era el tiempo de familia con Dios, ¿no? Esa intimidad con Dios entre nosotros, ¿no? Entre familia. Y aún cuando David era chiquito y ya Edgardo y Gabriel eran más grandecitos, ellos mismos oraban, ministraban la palabra, eran así. Y se habían empezado a hacer reuniones en nuestra casa, y de pronto ellos participaban de la reunión libremente, oraban en público, esas cosas, pero esas cosas las ejercíamos en nuestra casa en la intimidad. Entonces el culto familiar es fundamental. Después probar la propia fe de ellos. O sea, ¿había alguna situación para ellos complicada? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Oramos o quieren ir al médico? ¿O buscamos otra cosa? Y más de una vez ellos decían, oramos.
y confiaban. Y esa fe de ellos producía milagros impresionantes. Otra cosa muy importante que tiene que ver con el amor a Dios es un corazón con perdón. Muchas veces ellos tenían situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, y papá salía, los defendía, pero llegaba el momento de la intimidad en casa y allí había que perdonar. Había que perdonar a ese compañero que lo peleaba, en la escuela, el que le decía cosas feas, y había que perdonar. Y eso era muy importante. Y bueno, y el segundo punto, Juan. Sí, una de las claves importantes para criar los hijos en el Señor es decirle siempre la verdad. Por más que fuera dura, difícil, decirle la verdad. Exacto. Y otra de las cosas, otro de los puntos importantísimos, era valorarlo en todas las virtudes y no machacarle todos los errores, sino que darles el valor que ellos tenían y más vale puntualizar las cosas bien que hacían. Entonces eso les ayudaba muchísimo, como ellos nos ayudaban a nosotros a ver cuando nosotros no le prestábamos atención. Una de las cosas que conmovió mi corazón, un día yo trabajaba en la fábrica San Lorenzo, y al regreso de mi trabajo, estaba 2:30 de la tarde allí por comer, almorzar, y Edgardo, casualmente justo Edgardo, me hace la propuesta de ir a pescar. Mi respuesta fue, hijo, estoy muy cansado. Y a los 5 minutos sonó el teléfono fijo que teníamos en nuestra casa, y era el pastor que me llamaba porque yo era uno de los ancianos de la iglesia, y era el pastor que me llamaba porque había una urgencia y había que resolver algunos problemas. Cuando termino de hablar con el pastor me dice, Edgardo, papá, ¿estás cansado? ¿Por qué para el pastor no estás cansado y para mí para ir a pescar estás cansado? Y mi corazón se conmovió de tal manera que le dije, bueno, hijo, voy a atender la situación que tenemos en la iglesia, pero al regreso preparar las cañas que vamos a pescar. Y ahí fuimos todos a pescar. Una de las cosas que nosotros, como papá, nos acostumbramos a decir todo no. Porque siempre ponemos... El gran problema es que nosotros criamos a nuestros hijos diciéndole no muchas cosas, pero diciéndole el por qué no. Porque una de las cosas que los chicos pierden la confianza en los padres cuando los padres le niegan cosas sin darle una respuesta correcta. Entonces yo siempre los defendía en la escuela, los defendía en cualquier lugar donde ellos estaban pasando momentos difíciles, siempre los salía a defender y nunca los dejé solo que siguieran con el problema. El problema lo poníamos juntos como familia y eso les ayudaba a ellos a poder confiar en papá y en mamá de que siempre estábamos preparados para defenderlo. Pero sí cuando se equivocaban también, como una vez se equivocaron, rompieron los vidrios de un club que teníamos enfrente, rompieron todos los vidrios. Y allí lo llevamos al club, lo llevé al club y les hice que pidieran perdón y hubo que pagar los vidrios. Ellos, Edgardo, era uno de los que siempre tenía su trabajo en el barrio, juntaba botella para recaudar para irse de vacaciones, pero esa plata que había recaudado para recaudación hubo que pagar los vidrios. Ellos pidieron perdón y restauraron el problema. Entonces, eso es lo que les ayuda a valorar, y vos valorás a tu hijo y que la gente les empieza a dar el valor que tienen porque ellos se hicieron cargo del error que habían cometido. Otra cosa importante es cuando comienzan a formar sus propios proyectos, ¿no? Cuando empiezan ya a crecer, cuando van creciendo y son adolescentes, empiezan a formar sus propios proyectos.
guiarlos, guiarlos sí, ayudarlos, irlos acompañando en todo, pero sin ahogarlos. De pronto, como recién decía Juan, ¿no? A veces se equivocan en cosas que ellos proyectan o en cosas que ellos quieren hacer, pero aún nosotros ahí estar expectantes y orábamos, pero muchas veces pasábamos en las noches, noches enteras, ¿no? Orando, cuando veíamos que estaban a punto de cometer un error, de equivocarse, por ahí una novia, o una relación de amistad, o algo que no les convenía. Bueno, y ahí estaba en clamor, porque ya ellos tenían que empezar a ver con sus propios, con su propia convicción, comenzar a ver que estaban errando. Y eso era muy, muy importante también. Entonces, aconsejarlos, pero sin decidir nosotros, sino que decidan ellos. Acompañarlos, pero sin presionarlos para que ellos no se encuentren que, bueno, lo decidimos, pero porque papá y mamá nos dijo, pero no porque ellos creían, sino que ellos adquirieran convicción. El hecho de que ellos vayan adquiriendo convicción en sus planes, en sus metas, también les abre el propósito hacia dónde tienen que ir. Y antes una cosa importante... Avanzando, por ahí me gustaría preguntarte, más los niños pequeños, ¿no? Que no aprendemos a ser papás, o sea, aprendemos siendo. Y muchas veces nos equivocamos con los berrinches, la disciplina, las penitencias. ¿Cómo disciplinamos a un niño o de qué manera? Porque el pastor decía, bueno, hay que hablarle, hay que explicarle por qué no, pero a veces no entienden, a veces están en medio del berrinche o mismo en la iglesia, ¿no? Empiezan a hacer un berrinche. ¿Qué nos aconsejarían? Bueno, una de las cosas que nosotros teníamos como método, un método muy, quizás muy duro, después me daba cuenta que era duro, pero fue muy bueno. Ellos sabían los tres varones, imagínate en una habitación, pero ellos sabían muy bien que cada error que cometieran, que no obedecían, tenía cada cual su rincón. Nosotros nunca le pegábamos, pero dábamos la orden que cuando se equivocaban tenían que ir a su rincón. Un día me olvidé de ellos y lo... qué bueno, qué bueno. No pegarles a los hijos, pero sí hacerle ver que se equivocaron. Y otra de las cuestiones que tenían su rincón, y otra de las cuestiones que nosotros todas las noches orábamos con ellos, todas las noches. Me acuerdo que Gardo ya iba, ya había terminado su 6º grado, iba a otra escuela ahí, técnica, y yo siempre oré por él cuando se iba a la escuela. Y era grande. La cuestión era de enseñarle que su vida estaba guardada y cuidada por Dios. Eso les ayudaba. Y la otra era que los hijos nunca tienen que recibir en la mesa críticas de otras personas o de otros chicos en el hogar. Eso lo cuidamos muchísimo, de no hablar delante de ellos ni criticar a nadie, para que ellos no se acostumbraran a ese método de que se hablaba mal de otra persona. Con respecto a la disciplina, otra cosa importante que también hacíamos era, una vez que ellos cumplían el propósito del rincón, diríamos, ¿no? Les hablábamos, y una de las cosas que le enseñamos desde muy pequeños es que toda desobediencia trae consecuencias. Y cuando estaban creciendo, fueron experimentando esas desobediencias y fueron experimentando las consecuencias. Entonces nosotros les mostrábamos, a medida que iban creciendo, o sea, cuando van teniendo capacidad de entender, les mostrábamos, bueno, ven, esta desobediencia les viene a producir esta consecuencia. Entonces, ese tipo de cosas también ayuda mucho para que ellos vayan entendiendo. Pero el diálogo después de la disciplina es fundamental. El hecho de hacerles entender el por qué vino la disciplina, por qué vino el no, por qué, como Juan decía recién, por qué tal cosa no, por qué nos le conviene, por qué razón nosotros fuimos firmes, ¿no? Y terminábamos siempre
expresándoles el amor que sentimos por ellos, porque esa es la manera en la cual ellos entendían que lo que hacíamos era porque los amábamos, ¿no? Y creo que eso es una de las partes más importantes que conviene, que el amor sea expresado aún en la disciplina. Hay dos cositas que quería un poquito refrescar como para no ir tan rápido, y de hecho es, bueno, una lo que decía papá siempre, es más, desde grande, creo que quinto año, íbamos a la secundaria y nos acercábamos a la cama a la mañana, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y él oraba por mí, por Gabriel, ¿no? Y bueno, y después, lógicamente, por Davidito, pero eso fue muy bueno y es muy bueno también poderlo llegar a realizar como padre. Pero la otra es la sinceridad. Hoy en día vivimos realmente con circunstancias, con situaciones complicadas, tanto sea económica como también a nivel de laboral y demás. Es necesario entonces sentarse con el chico, con el pibe, con el adolescente y aún también explicarle el por qué no puedo comprarle X cantidad de cosas o demás. Sí, es muy importante saber, nosotros por gracias y misericordia de Dios tuvimos siempre, nunca olvidaré las vacaciones como familia, todo junto. Yo me acuerdo cuando Edgardo ya estaba por casarse, que nos pidió de poder ir la última vez de vacaciones todos juntos. La verdad que no quería estar más en la mesa con ellos porque se comían todo en el desayuno. Así que, pero fue muy bueno esas últimas vacaciones. Ahora, la importancia de que ellos comprendan y aprendan a valorar las cosas. Sea lo que sea, valorar. No se podía jugar a la pelota con la misma zapatilla que se salía. No se podía jugar a la pelota con el pantalón que salían. Tenían que ir a jugar a la pelota con sus zapatillas viejas, sus botines, y era que ellos guardaran. Por eso es que por lo menos Gabriel fue uno, y hasta el día de hoy, de los ordenados viene su ropa. No en aprendió, guardar, Juan. en doblar. No aprendió. No aprendió. No. Pero, Pero sabe. algo tremendo que me estoy acordando ahora, que de muy pequeño, que Edgardo apenas tenía sus 9 años, Gabriel tenía 7 años y Davidito tenía 4 años. Cuando vino un mexicano, un pastor mexicano, y nos dijo que si queríamos tener hijos, hijos que realmente amaran a Dios, que aprendieran un trabajo maravilloso, pero no era responsabilidad de los hijos, sino responsabilidad de los padres. Eso me quedó grabado muy en el corazón, y él dijo: reúnan sus hijos y pregúntenle lo que quieren ser cuando sean grandes. Lo que ustedes y ellos decidan, ustedes tendrán responsabilidad de orar y pedirle a Dios lo que ellos anhelan en su corazón, será lo que sean cuando sean grandes. Así que allí me acuerdo, en su habitación, nos sentamos, en ese tiempo era joven, 34 años, nos sentamos en el suelo los 4, y allí con una agenda y una lapicera les empecé a preguntar qué querían ser cuando sean grandes. Edgardo, que era uno de los que desarmaban cada camioncito o auto que regalaba, él dijo: yo quiero ser tornero, papá. Y bueno, papá, ya anoté, Edgardo, tornero. Y vamos a orar, Edgardo, por seas tornero. Entonces allí a Gabriel, cuando tenía 7 años, le digo: Gabriel, ¿y vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gustaría ser profesor de inglés. Anotamos, papá va a comenzar a orar, y a mamá por profesor de inglés.
Y vos, Davidcito, que tenía 4 años, y dice, David, yo quisiera ser ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Anotamos también eso. Ahí nos tomamos todos juntos y oramos para que Dios comenzara a obrar en lo que ellos iban a hacer el día de mañana. Nosotros nos comprometimos con Isabel a orar todos los días por lo que ellos anhelaban en su corazón. Bueno, gracias a Dios hoy son lo que son, pero eso nació cuando tenía Edgardo apenas 9 años. Imagínense ustedes cómo Dios escuchó lo que anhelaban en su corazón y Dios les concedió lo que ellos querían. Además de todas las palabras que podíamos profetizar sobre ellos, porque aún nosotros las recibíamos de parte de Dios a través de otros siervos también, sobre ellos, y declarábamos esas palabras, o sea, la creímos que Dios tenía para ellos grandes y maravillosos propósitos en el Señor también, no solo en lo profesional, en lo que era económico, y como decía hace un rato, ¿no? Guiarlos y irlos llevando aún desde pequeños, porque todo eso se va desde muy chiquitos, como dice Juan, desde los 9 años que orábamos por ellos, pero también ellos iban avanzando en sus deseos de ir extendiéndose hacia lo que ellos querían, ¿no? Y una cosa muy importante era que ellos servían también al Señor con nosotros. Recuerdo cuando eran muy pequeños y íbamos a la escuela bíblica y nosotros llevábamos en nuestro auto a todos los del barrio y ellos le daban sus lugares en el auto y ellos iban en el baúl sentados, porque llevábamos tantos chicos que sentábamos todos los chicos en el Falcon, un Falcon que teníamos, y abríamos la puerta del baúl y ellos iban en el baúl, pero no porque nosotros los mandáramos, sino porque ellos querían darle los mejores lugares a los amigos. Eso era tremendo, pero salía del corazón de ellos, no que nosotros se los exigiéramos. Nosotros como padres no queríamos exigir eso, porque sabíamos que exigirle a los hijos esas cosas podía producirles algo malo y de pronto una rebeldía después. Pero así como fue en el área social, como dice Juan, en cuanto a lo que era sus profesiones y esas cosas, en cuanto al servicio y también en cuanto a lo que era su vida económica, diríamos, para ellos, porque ellos tenían su platita, guardaban sus platitas, eran de ahorrar, enseñamos a ahorrar, para que ellos supieran que cuando querían, tenían. Me acuerdo, Edgardo, la primera bicicleta que se compró, ¿no? Una bicicleta verde con blanco. Y era tremendo haberla comprado con su propio dinero, con lo que él ahorrado. Y no recuerdo mucho, pero creo que tendría algo de 10, 11 años cuando compró su bicicleta. Más o menos entre 11, sí, por ahí, ¿no? No recuerdo bien la edad. Pero eso era muy, muy importante, y es muy importante para los niños. No darles todo y decirles, bueno, vamos, no, sino orar y juntar dinero, juntar la platita. Y saben que muchas veces nosotros íbamos y poníamos dinero y les ayudábamos, ¿no? Y le dábamos para que ellos guardaran en su cajita de ahorro. Pero eso es lo que a ellos les hizo también entender que hay cosas a las cuales se puede llegar, y se puede llegar con el esfuerzo propio también, ¿no? Y Dios guía en esos esfuerzos, así que eso es muy importante también. Pero también hubo momentos de... Les quería hacer preguntas por ahí desde papás, ¿no? Muchos papás dicen, yo no los obligo a que vayan a la iglesia, yo quiero que decidan ellos en su momento, ¿no? Son posturas. Y otros dicen, ¿cómo puedo hacer para que se interesen por ir a la iglesia? Y creo que esto que los hemos estado escuchando, el diálogo, ser sinceros, poder orar por ellos, poder dar palabras sobre ellos. Y me olvidé la otra. Me olvidé lo que les iba a preguntar, pero era referido a esto, a poder, y al servicio, ¿no? Primero,
que los chicos decidan por sí mismos si ir a la iglesia o no, si es válida esa opción. Y segundo, si necesariamente tienen que meterse en el servicio o sentirse obligados porque los padres son líderes o trabajan dentro de la iglesia y ellos también. Yo te voy a contestar una de las preguntas. Una de las cosas que nosotros debemos de obligar a nuestros hijos ir a la iglesia. Yo siempre les decía, mientras están bajo mi autoridad, ustedes tienen que responder que nosotros sí o sí escuela bíblica. Escuela bíblica, reuniones. Reuniones. Y la otra que lo incentiva mucho a los chicos, enseñarles a orar. Yo me quedaba siempre escuchándolo cuando oraba Edgardo apenas tenía 6 años cuando en una reunión de adultos, se largó a orar ahí en casa, en una reunión casera, y fue tremendo. Quebrantó la gente que estaba ahí. Porque 6 años, no era que te era un chico, un adolescente 14, 15 años, pero enseguida toda la gente, después de la reunión, cómo está acostumbrado a orar. Porque Pablo orar, porque escucha cuando uno ora y los chicos van aprendiendo. Y no hay una opción, para la escuela bíblica no hay opción. Recuerdo cuando yo... tocaba la guitarra. Yo tocaba. Ahora sí hago esfuerzo, toco también, pero ya no estoy en la práctica, ¿no? Pero en ese tiempo, una de las cosas que Dios activó en mi vida fue el tocar la guitarra. Y yo tocaba la guitarra y cantaba y adoraba al Señor. Y yo no miraba a quienes estaban alrededor, sino que yo adoraba y adoraba. Y muchas veces lloraba en adoración y en esa guitarra, ¿no? Y recuerdo un testimonio de Gabriel, que él veía que una de las cosas que él veía era cómo esa adoración que yo tenía con esa guitarra, cantando, adorando a Dios, y esas lágrimas que caían, y cómo esa adoración, ¿no? Y uno de sus testimonios es que eso le llevó a ver de qué manera tan profunda uno puede llegar a adorar, y lo llevó a él a la búsqueda en adoración. Entonces creo que tiene que ver esa vida personal de papá y mamá con el Señor a full, esa vida de adoración a full. Y eso hace que no terminen siendo obligados en nada, porque ellos mismos lo desean, ellos mismos desean. Miren, nosotros como pareja hemos sufrido crisis que esas son las perdidas, ¿no es cierto? Que a veces, que no son perdidas, porque son ganadas también. Pero hemos sufrido crisis. Pero ellos han estado allí, viéndonos ayunar, viéndonos llorar, sí, ¿por qué no? Viéndonos perdonarnos, viéndonos escucharnos, viéndonos reconciliarnos, ¿no? Viéndonos restaurarnos. Entonces, ellos han sido parte hasta de esas cosas, porque a veces hasta le hemos pedido a ellos que oren por nosotros. Y eso ha sido bueno, porque siempre fuimos parte, los 5 fuimos parte unos de otros, de las necesidades de uno y otro. Y eso hace que ellos se sientan siervos, aún orando por nosotros, siervos aún ayudando en la casa, siervos de Dios aún haciendo aquellas cosas simples y sencillas cotidianas que a veces tenemos que hacer con los niños, ¿no? Y entonces le resaltábamos esa importancia. Qué bueno esto que hiciste por nosotros, esto nos bendijo tanto, ¿no? Y a veces llorar con ellos, a veces estar con ellos, ¿no? Y todos estar juntos. Había momentos de necesidad económica, como decíamos hace un rato, y orábamos y decíamos, miren chicos, la situación con el negocio que teníamos en ese momento no está yendo bien. Tenemos que empezar a orar y vamos a tener que prohibirnos algunas cosas, vamos a tener que restringir algunas cosas. Y ellos estaban allí, y los 5, por eso digo la importancia del culto familiar, porque en esos tiempos de intimidad como familia se pueden sacar sobre la mesa estas cosas, ¿no? Y ellos, aunque parezcan que eran chicos, entendían
y ya no venían a reclamar cosas, sino venían a decir, mamá, que podemos hacer esto y esto te puede ayudar esto, papá, podemos hacer estas otras cosas, y ellos se ponían al lado. Entonces creo que eso hace que se sientan parte en el servicio. Creo que servir a Dios también es servir a Dios en casa, es servir a Dios poniendo una mesa, es servir a Dios lavando. Miren, me acuerdo de una anécdota. Yo había ido en Azul, estábamos en el anexo allí sirviendo, y era un día muy intenso, con muchas cosas para hacer. Juan trabajaba, y yo venía cansadísima del anexo, decía yo. Habíamos estado con los chicos, eran unas escuelas bíblicas muy grandes, de 45, 50 chicos, y allí estábamos con todo el equipo, bueno, oramos, y venía caminando con 2 o 3 hermanas, Graciela, Marta, veníamos caminando, ¿no? Y yo decía, ay, ahora tengo que ir a tender toda la ropa, que tengo que lavar todo, bueno, chao, chao chicas, chao, que les vaya bien, bueno, a casa, yo agarrándome la cabeza por eso. Llego a casa, entro, abro la puerta, miro por la ventana, toda la ropa tendida. ¡Wow! Dije yo, ¿qué pasó? Y entonces Edgardo parece contento, ¿no? Tendí toda la ropa, mamá, porque yo sabía que ibas a venir cansada. Y yo le dije, lo bendije tanto, y creo que ese día le hice notar tanto el hecho de que cómo servía él al Señor. Yo había ido al anexo, pero él, que se había quedado en casa, había servido al Señor de la misma manera o mucho más que lo que yo había hecho. Esas cosas son mundiales. Hago una aclaración, que es muy, muy lindo lo que contás, y de hecho muy lindo recuerdo. Cuando vos te ibas a ir a la reunión de los maestros y demás a la mañana, muy temprano, de hecho fuiste a la cama y estuvimos hablando, de hecho no sé si tomamos un té, no sé qué fue, y vos me comentaste, hijo, ayúdame, orá por mí, porque yo tengo muchas cosas este día, y fue así que conmovió eso mi corazón, y no solo la tendí, la lavé, mamá, la lavé, el lavarropa era la paleta, nunca había lavado, nunca había secado en el secarropa, y tampoco sabía que había que separar la ropa, la negra de la blanca. Pero bueno, gracias a Dios salió bien, ¿no es cierto? Era la intención, ¿no? Fue maravilloso, maravilloso. Pero son esas escuelas de vida en casa que son tan importantes. Y cuando se valoran esas cosas, se valora mucho más, porque no es que se valora ese punto solamente. Ellos van creciendo con esos valores que ayudan tanto después en otras cosas. Es el ejemplo. Hablando por ahí de que ellos ya en la adolescencia o en los 10 años más o menos empiezan a tomar sus propias decisiones y tenemos nuestras equivocaciones, ¿no? Más allá del diálogo, cómo acompañar cuando se toman malas decisiones, o en el caso, por ejemplo, de que los chicos ya tengan mala junta, empiezan a tomar decisiones, no sé, se tiñen el pelo sin avisar, se cortan, como padres, ¿qué tenemos que hacer? Qué difícil, ¿no? Hay una etapa que no es larga en el Señor. Hay una etapa del adolescente hasta pasar esa etapa de el que cree el adolescente que sabe todas las cosas. Pero qué lindo es acompañarlo hasta que el adolescente pueda entender que papá y mamá no le están diciendo lo contrario, sino le están aconsejando lo mejor. Entonces, nosotros como papá al adolescente, ahí en el barrinche del pelo, inclusive ya empieza con la junta, a ver con quién se junta, con quién sale, qué es lo que va a hacer, empezar a querer fumar. Muy silencioso, uno tiene que tratar de olerlo, saber si están fumando, a ver si le hace bien.
yo siempre agarré lo que les decía, yo nunca fumé, nunca aprendí a fumar, ni nunca me puse un cigarrillo en la boca. Isabel sí, yo no. Ella fumó, yo no fumé. Isabel fumó un cigarrillo, después le va a contar. Pero yo, como papá, le decía que no les iba a hacer bien, pero que ellos probaran. Edgardo no sé si probó alguna vez el cigarrillo, pero Gabriel sí. Sí. Gabriel probó. No te escuchaban. También. Entonces, todas esas cosas, en el adolescente hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. La Biblia también es clara en cuanto dice que el adolescente es como la arena del mar, ¿no? Los soltás, se te va, los apretás y se te escapa. Entonces, en ese equilibrio que los padres tienen que ser más equilibrados que los hijos, por más que crea que los hijos se les están escapando, hay que siempre traerlos. Yo siempre quise tener una nena, que mi señora tuviera una nena, porque yo siempre le dije a los chicos todos los errores que yo había cometido como hombre, como varón, todos los errores yo sabía de chiquito, todos los errores que yo cometí. Jamás le oculté un error de salir con mujeres, de hacer cosas que no tenía que hacer. Nunca fumé ni nunca tomé, pero sí hice cualquier cantidad de vagancia. Eso lo sabían los chicos. Y yo le dije, esto no me ayudó a mí, y yo te digo para que vos te ayude a no cometerlos. Entonces ellos los tres me escuchaban de yo contarles mis errores. Hay muchos padres que quieren educar a sus hijos de una manera, ¿por qué? Porque aparece una de las palabras que le tenemos miedo. Siempre decimos, yo no quiero hacer lo que mi papá hacía. En definitiva, en el final sí hacen exactamente lo que el padre hacía. Entonces, esa palabra es muy peligrosa, entonces uno tiene que analizar continuamente los hijos. Y otra de las cosas que yo valoraba muchísimo con ella era abrazarlos continuamente. Venían de la escuela, se iban a la escuela, venían, era abrazarlos, cosa de siempre demostrarle que nosotros éramos más amigos que los que tenían afuera. Una cosa importante también, una cosa que es también importante y fundamental en estas cuestiones, es orar más que presionar cuando son adolescentes. Porque cualquier presión que nosotros podamos hacer o cualquier que no tengan convicción ellos, les va a producir rebeldía. Entonces, nosotros orábamos, como decía hoy, para que Dios les revelara esa convicción, para que Él les trajera la convicción de que tal amigo no le convenía, de que tal situación. Yo recuerdo casos, no los voy a mencionar, pero recuerdo casos de haber pasado toda una noche los dos orando, poniéndonos de rodillas en la cama, que dormitábamos por ahí, nos levantábamos, nos volvíamos a acostar un ratito y ya nos levantábamos y volvíamos a estar de rodillas orando, porque sabíamos que había uno de ellos que estaba a punto de errar el camino mal, y entonces era, levantarnos contra eso, ¿no? Resistir al diablo, rechazar toda opresión del enemigo, y así el Señor traía convicción a sus vidas. Y cuando había convicción a sus vidas, ahí hablábamos, y ahí llegábamos a las conclusiones, y ahí podíamos entender, y ellos entendían que era así, como estábamos diciendo, ¿no? Y la palabra era clara, y la palabra de Dios traía esa revelación también, y a sus vidas. Entonces, como ellos conocían la Biblia desde muy chiquitos, y iban a la escuelita, y conocían, y hablábamos los temas de la escuelita, y todas esas cosas, ellos esas palabras aparecían. En el momento oportuno, esa palabra aparecía. Y así como la oración iba también aplacando nuestros enojos, porque a la vez uno como papá a veces calza el enojo y reacciona y se enoja con ellos, y entonces ahí es donde en esa intimidad con Dios bajaban nuestros enojos y podíamos llegar a hablar con ellos correctamente, ¿no? Y que es lo importante.
Así que bueno, fueron luchas fuertes. Otro tema complicado para los papás hablar y que se hable en la adolescencia o, no, o en la niñez, ahora estamos, vamos a ver, es la sexualidad. ¿Desde cuándo lo hablamos? ¿Cómo lo hablamos? ¿Qué decimos? Bueno, pero para eso, papá nos decía, bueno, a los 18 años, ¿no? Le explicamos, y mucho antes también empezábamos también a preguntar, nos daba risa, nos encerrábamos, ¿no es cierto? Íbamos a la parte privada y bueno, pero sí, respondan esa pregunta. Bueno, es una pregunta que a veces para muchos padres les es muy difícil, pero no es tan difícil explicar cuando su papá, sin conocer a Dios, había cometido todo, ¿eh? Yo me acuerdo que le decía a los chicos, yo a los 9 años ya tuve, 9, 10 años, la primera relación con una nena. Y eso después, cuando vos conoces a Dios y vas entendiendo algunas cosas, hay que sanar ese dolor, porque en definitiva no sabía yo si yo había cometido el error o la nena había cometido el error, que los dos jugando habíamos llegado a esa circunstancia. Entonces, yo les hablaba siempre de que cualquier error sexual que ella cometiera antes de llegar al matrimonio, la palabra nos hablaba que Dios aborrecía la relación sexual fuera de lo que era el matrimonio. Entonces, en eso les explicaba muchísimo, y el que más tuvimos lucha fue con Gabriel, porque Gabriel era un chico que él quería experimentar todas las cosas. Así que bueno, no fue difícil hablarle a los tres. El comenzar a hablar desde muy pequeños. Siempre cuidando lo que ellos puedan aprender o saber. Y hablar con la verdad. Hablar con la verdad. Luego vienen los tiempos de la curiosidad, donde ellos quieren saber. Y ahí también hablar con la verdad, llegar hasta a satisfacer las dudas que ellos tienen o las curiosidades que ellos tenían. Y después, a medida que van creciendo, se van como cerrando un poco en el tema, porque ellos ya empiezan a tener el deseo de guardar esa intimidad propia. Cuando ellos van creciendo y ya no hablan tanto o no preguntan, entonces ahí avanzábamos nosotros. Ahí es donde íbamos nosotros y decíamos, ¿cómo estás? Entonces Juan tomaba el tiempo con ellos, como dice Gardo, en privado, ¿cómo estás con tal cosa? ¿Cómo va con tal cosa? ¿No? Y una experiencia importante fue nosotros, como novios, sin conocer a Cristo, tuvimos relaciones antes de casarnos. Y luego, cuando conocimos al Señor, tuvimos que sanar esa área, porque fue algo que instantáneamente Dios nos llevó a sanar esas cosas, porque empezamos a conocer la palabra y nos dimos cuenta que estábamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces tuvimos que presentar todo eso al Señor. Y esos testimonios también sirvieron para ellos. Y esos testimonios también les ayudaron a ellos a entender que lo mejor era, porque nosotros les contábamos de nuestras culpas, de cómo nos sentíamos, de que no era lindo, y que sin embargo, cuando conocimos al Señor y pudimos ser sanos en esa área, fue tan, tan hermoso, ¿no? Entonces, cuando uno ha tenido experiencias desagradables, las podemos usar para cuando nosotros somos sanados de esas experiencias, por supuesto, en el Señor somos sanados, entonces podemos usarlas como testimonio, para que justamente ellos traten de liberarse, de no caer en esos mismos errores, ¿no? Entonces esas cosas ayudan y hace bien. Ahora, esto no quiere decir que los libra a ellos de problemas, pero sí les ayuda a crear marcos de confianza. Los ayuda a crear esos marcos de confianza que tanto se necesitan en la adolescencia. Y es bueno que ellos vengan y nos digan, mira mamá, me equivoqué, o mira papá, me pasó esto, o mira, ayúdame en esto. Y eso es buenísimo, porque podemos estar ahí para acompañarlos, para ayudarlos, aún en sus noviazgos, ¿no? En sus tiempos de intimidad con su esposa después, ¿no? Que a veces también hay necesidades que uno tiene que trabajar después cuando son casados también. Y esas cosas ayudan a que sea
el marco de confianza, un marco de respeto, un marco de, no de burla, sino de respeto, ¿no? Entonces todo eso conviene hacerlo. Bueno, queremos conocerlos un poquito más de la intimidad de cada uno, así que si se animan, vamos a hacer un juego, ¿sí? Ahora en este momento, lo que tienen que hacer es con una mano taparse los ojitos y con la otra señalar a quién de los dos, ¿sí? Les van a hacer preguntas ahora, a ver si quién es más uno, quién es más el otro. Mientras tanto, si quieren dejar sus preguntas, lo que quieran ir comentando en el chat para enriquecer esta charla sería genial. Bien, comenzamos. Tapate los ojitos más. ¿Quién es el más dormilón? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién es el primero en pedir perdón? ¿Quién ronca más? No vale mentir, ¿eh? ¿Quién ronca más? ¿Quién es el más romántico? ¿Quién no deja propina? ¿Quién no deja propina? Es un caballero tu papá. ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más desordenado? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, terminamos. Genial. Excelente. Bueno. Después lo pueden. No, bien. Pasaron la prueba. Qué lindo, no podemos dejar. Rompimos un poquito, ¿no? El tiempo que veníamos, pero no podíamos dejar pasar esto. Pero volviendo otra vez al tema, y ahora sí creo que ya es un poquito el final. Hace un tiempo, no hace mucho, en Los Hombres predicó un pastor y de él salía que como padres teníamos que ser modelo. No importaba tanto lo que decíamos, sino lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que, bueno, lo han hecho así ustedes, ¿verdad? Lo intentamos, por lo menos. Sí, una de las cosas que siempre me conmueve y siempre tengo grabado en mi corazón, porque tuve que ser sanado en esa área, pero yo fui sanado y hasta ahora siempre le digo al Señor que fue en la parte del dinero, porque cuando yo comencé a trabajar, yo salí muy chiquito de mi hogar, apenas tenía 9 años cuando ya me sacaron de mi casa a ir a trabajar a un lugar, y yo tenía mi propio dinero, y mis padres después me sacaban el dinero. Entonces eso para mí, en una oportunidad, decía inclusive al hombre que yo trabajaba ahí, apenas con 9, 10 años, después ya me hice 12 años, 13 años, y no quería que me pagaran, sino que me guardaran el dinero porque me quería comprar siempre una moto. Pero mis padres siempre me sacaban el dinero. Y una de las cosas que yo aprendí después a perdonar a mi padre, y dije, mis hijos yo no los traje al mundo para que ellos me dieran dinero, sino yo los traje al mundo y yo les tengo que dar dinero. Y eso es lo que tengo grabado y tenemos grabado en nuestro corazón, que siempre cuando ayudamos a nuestros hijos económicamente, siempre tenemos que darle a los 3 por igual. No sé si Edgardo se acordará cuando compró su primer auto, allí maravilloso, era su primer auto y 4.000 pesos. ¿Te acordás, Edgardo? Y así, así lo dimos a los 3.
En otra oportunidad le compramos instrumentos a los chicos, le compramos a todos. Y así sucesivamente, y lo hago hasta el día de hoy. Lo hacemos hasta el día de hoy. Nunca le damos un dinero a uno más que al otro, sino que lo damos, porque sentimos en el corazón, sea el dinero que sea, siempre va a estar para los tres, igual, porque los tres son hijos y los tres los amamos y los tres le damos, y Dios siempre nos ha bendecido, porque cada vez que hemos dado siempre hemos recibido de parte de Dios. Nunca mezquinarle a los hijos algo material, algo que los haga sentir bien o algo que desean en su corazón. Los padres muchas veces nos preguntaban, ¿qué querés tener? Yo la veo a Anita ahora con esa guitarra y ella desearía tener la guitarra. Y qué lindo es que ya comienzan a tener cosas, ¿no es cierto? Son cosas materiales, pero eso les ayuda muchísimo a los chicos. Para cerrar también, una cosa muy importante, y por ahí para redondear un poquito lo que Juan decía recién. Nosotros trajimos nuestros hijos al mundo. Ellos no nos pidieron venir. Nosotros fuimos los que los trajimos. Quiere decir que yo no tengo derecho de reclamarles a ellos, sino que yo tengo que darles. Y eso significa que es darle amor, darles un bienestar, darles educación, educarlos en todas las cosas, darles lo que Dios nos dio a nosotros como Padre es tremendo. Nos dio una salvación que no tiene precio. Jesucristo se entregó por entero. Y esa es un poco la situación de los padres. Pero también vemos al Hijo Jesús, dándose Él de acuerdo a la voluntad del Padre. Y eso es hermoso. Es un ida y vuelta que se produce naturalmente, ¿sí? Es un ida y vuelta. Yo me entrego por entero a ellos y ellos de alguna manera se entregan a la voluntad de los padres porque de alguna manera ven esa bendición, ¿no es cierto? Lo ven como una bendición, no como una exigencia, sino como una bendición. Y quería dejarles, no sé si hay otra cosa, si no les quiero... Bien. Hay una pregunta, es ¿quién fue o quiénes fueron sus referentes? Calculo que como padres, ejemplos como padres para ustedes, que se guiaron. Creo que los primeros fueron mis papás. Creo que mis papás fueron un poco un modelo. Mi mamá específicamente fue la que nos ayudó y nos guió en el Señor, era la creyente de la familia, y ella nos fue dando instrucciones, diríamos así, de quién es Dios y enseñarnos a amar. Aún Juan, cuando era novio mío, en principio, mi mamá le alcanzaba revistas cristianas, y aún antes de ser novio, se lo iba preparando. Y todas esas cosas fueron muy, muy puntuales, fueron palabras sembradas. La conversión vino después, pero la palabra sembrada de Dios, el testimonio de ellos como padres, cómo ellos enfrentaban las situaciones difíciles, cómo ellos enfrentaron incluso la enfermedad de un hermano mío, ¿no? Del mayor. Yo no lo viví porque era muy chica, pero me lo contaron después. Todas esas experiencias fueron muy, muy buenas para nosotros. Y una de las cosas muy fuertes y muy poderosas fue la sanidad de Dios en nuestras vidas. Yo tuve abusos en mi infancia y Dios fue sanando también eso. Y eso fue muy fuerte en mi vida. Incluso cuando llega el momento de la conversión para mí, yo había tenido un abuso, aún siendo casada, un abuso de confianza, yo digo que fue un abuso psicológico, ¿no? Y cuando caigo en esa depresión a causa de esos resentimientos por esa situación, el Señor es lo primero que sana. Y ahí eso fue
lo poderoso, creo que fueron los referentes más fuertes, donde vimos la palabra que aprendimos desde el principio. Se nos corta cortamos y volvemos un segundo más. Se nos corta.